Segundo bloque de Pateando el Tablero dedicado a un balance sobre el proceso kirchnerista en clave económica. Antes de continuar con la mesa acá con los invitados, vamos a escuchar unas palabras de Cristina Fernández de Kirchner el 1 de marzo, en su última apertura de la Asamblea Legislativa de las sesiones ordinarias, con este tema, con el tema de económico y una parte de su propio balance. Nivel de empleo, reconocimiento de la OIT a la Argentina. Desde el año 2007 se redujo la tasa de desempleo pasando del 8,5 al actual 6,9. Empleo informal, reconocimiento de la OIT a la Argentina por sus esfuerzos para combatir el trabajo informal. También hemos mejorado la distribución del ingreso reconocido por la propia OIT. Salario mínimo vital y móvil, reconocimiento de la CEPAL, mayo del 2014, por elevación del salario mínimo vital y móvil. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay indican que la mejora del salario mínimo ha significado una caída en la desigualdad. También tenemos un par de ideas que se fueron instalando a lo largo de los años, que marcan a fuego al proceso kirchnerista, en clave de tópico discursivo al menos. Estamos hablando del crecimiento y el desarrollo con inclusión social y el tema de la soberanía también económica, lo que se adquirió o lo que se debe haber adquirido según el propio gobierno. El primer bloque lo dedicamos a arrancar con este debate, pero bueno, algunas cosas quedaron en el tintero. Se me ocurre también plantear, por ejemplo, que los números que tiraba la presidenta, porque se dijo acá, estaban basados en qué indicadores económicos, cuando el INDEC fue uno de los elementos, como decía el compañero Esteban, se rompió el termómetro en un sentido. Bueno, continuando con el debate y dándole pie con este tema también, no sé quién quiere intervenir. Bueno, tomo la palabra de paso voy a tomar algunas de las cosas que se dijeron ahora recién en el último bloque. Algunas puntuales, a ver, pasando por alto algunas que para mí son más chicanas que otra cosa, como hablar de Islas Seychelles o de Puntero de la Cámpora. Pero me parece que la primera cuestión, voy a tomar algo que dijo él, el tema del INDEC y romper el termómetro como tratamiento inflacionario. Me parece que eso no es así, que también es parte de una chicana y que en ningún momento tuvo ese sentido. Que hubo un problema con el índice de precios, estamos de acuerdo, que todos, de hecho, nosotros trabajamos con un indicador propio, que habíamos notado que eso no medía la realidad en materia inflacionaria, estamos de acuerdo, que se está corrigiendo, que ahora hay un IPC de carácter nacional, el IPCNU, que se está trabajando para mejorar y que hoy hay un indicador de inflación medido por ese IPC que está incluso más cerca de lo que miden los supuestamente privados, que dicen que miden, pero nadie tiene capacidad para hacerlo. Es así, pero de ahí a decir que se rompió el termómetro para tratar de ocultar inflación, parece que tuvo que ver con otra cosa y con conflictos que hubo ahí dentro del INDEC, que no los defiendo, que en muchos casos serán criticables, pero que tienen que ver con otro aspecto y no con una cuestión macroeconómica. Después quiero tomar algunas cosas puntuales que se dijeron recién también acá. Una, la idea de que la inversión no responde a un aumento del consumo, un aumento de la demanda. Puede conducir a errores, porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que la inversión dependía bajo una lógica ortodoxa, digamos, de las tasas de interés, de las condiciones dadas por un supuesto clima de negocios, concepto abstracto, o tasa de interés baja, para lo cual había que hacer los deberes que el mercado internacional me exigía para que esas tasas bajen y los empresarios puedan invertir. Y me parece que se rompió la lógica y hoy se interpreta que la economía necesita tener mercado interno, necesita motorizar la demanda, el consumo. Ahí aparece el tema distributivo en el centro de la escena y que al final del camino la inversión responde a eso, porque la demanda, el caso de los trenes no aplica porque es un servicio público, hay un tema de subsidios en el medio, no tiene nada que ver. En una economía que aumenta, que crece su consumo y que hay más mercado interno, los empresarios van a invertir. Eso ocurrió hasta 2 años y pico atrás, donde es cierto que la inversión se estancó. Se estancó por diferentes factores que tienen que ver con cuestiones de incertidumbre vinculadas con lo política, cuestiones especulativas. Por ejemplo, este año la inversión está estancada y cae porque viene un proceso eleccionario. Vos hablás con los empresarios, yo doy muchas charlas y hablo con empresarios pymes, grandes, todos te dicen, mira, no sabemos qué viene en Argentina, hay una gran incertidumbre con respecto a eso, entonces nos vamos a sentar y a esperar y no vamos a mover ninguna ficha en materia de inversión. Entonces me parece que ahí entran a jugar otros factores,
junto con la aparición de la restricción externa y cuestiones vinculadas con cuestiones internas, porque para enfrentar la restricción externa se tuvieron que implementar medidas como las restricciones cambiarias, etcétera, que también generaron un freno a la inversión o el freno a la remesa de utilidades al exterior, que es algo que hay que regular, pero quizá el hecho de haber puesto un freno generó una caída más fuerte de la inversión en estos últimos años. Pero me parece que no tiene que ver con cuestionar esa idea del acelerador, le decimos a algunos, esa idea de que el consumo, la demanda, tracciona y genera inversión al final del camino. Y una más, antes de entrar a intercambiar, tiene que ver con el tema de la inflación y el tema de la emisión monetaria y la monetización del déficit fiscal. Me parece que llevándolo al extremo, obviamente, si uno lo lleva al extremo, si no descubrimos, el único que puede tener déficit fiscal creciente, estructural y financiarlo con emisión a lo largo del tiempo es Estados Unidos, porque tiene las condiciones internacionales dadas para hacerlo. El resto del mundo no puede hacerlo porque es insostenible. Ahora, sin embargo, si ponemos el foco en eso y si creemos que la causa de la inflación en Argentina hoy es esa y eludimos el debate distributivo que hay atrás del tema de puja distributiva, de formación de precios, de rentabilidad excesiva en varios sectores concentrados, estamos pifiando el diagnóstico y estamos corriendo el riesgo de creer que la solución tiene que ver con alguna política de ajuste. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. El fenómeno inflacionario en Argentina es multicausal. Una de las patas siempre es el tema monetario, que alguna incidencia tiene, pero menor. Me parece que el foco tiene que estar puesto en lo otro, porque si no estamos pifiando el diagnóstico. Llevarlo al extremo es una forma de, digamos, querer demostrar algo que en realidad no es así. Nadie lo está planteando en ese sentido. Si no hubiéramos descubierto, digamos, la cuadratura del círculo. No, está bien, vamos a llevarlo y ya está, y solucionamos todos los problemas. No, no tiene que ver con eso. No sé, no te hablé ni de soberanía, ni nada, digo, ya que estamos en estos temas, métodos. ¿Puedo responder esto? Sí, digo, para que no nos... Sí. Primera cuestión, lo de las Islas Seychelles no es una chicana. Es profundo el problema. Es un botón de muestra de la ligazón de gran parte de la clase dominante argentina con el capital financiero internacional. Hay 200.000 millones de dólares de argentinos colocados en el sistema financiero internacional. Entonces, esto no es chicana, esto es un problema profundo. Pero, ¿te puedo tomar algo? Digo, porque es cierto lo de los dólares en el exterior, incluso hay mediciones que dan más todavía, llegan hasta... No, pará, quiero terminar, Dale, continúa y después, dale. Bien. El viaje a Seychelles se puede interpretar de igual de diversa manera. Cristina paró a veranear, Cristina paró a combatir al capital financiero internacional, o fue otra cosa. Pero esto es un montón de muestra de una interrelación muy grande, muy fuerte. Como también es una muestra de esto que 600 millones de dólares que se cobraron por las privatizaciones de YPF hayan salido fuera del país. Este es el problema, porque cuando se dice del país salieron 90.000 millones de dólares en los años 2000, estamos hablando de que esos 90.000 millones de dólares no fueron a cualquier lugar. Fueron a propiedad inmobiliaria en Miami o fueron a cuentas en el extranjero. Por eso hay una profunda interrelación, insisto, entre la clase dominante argentina y el capital financiero internacional. Esto adelanto igual cosas con relación a la famosa soberanía nacional, etc. Esto por un lado. Segunda cuestión. Lo de punteros de la cámpora hostigando a delegados de izquierda en aerolíneas tampoco es una chicana. Aquí se ha dividido al movimiento obrero y al movimiento popular usando planes trabajar, por ejemplo. Porque a una agrupación que no era kirchnerista, que no era oficialista, se la discriminaba. Aquí yo he conocido casos de un muchacho opositor al kirchnerismo que por negarse a ir a una manifestación se lo echó de un obrador público con obra pública pagada por todos. Y se lo echó y se lo reprimía. En este sentido yo quiero decir que la izquierda hace mal en callarse, no digo por ustedes, pero que gran parte de la izquierda se calla, porque me parece que es progresista esto. Esto no tiene nada de progresista. Aquí reivindico la famosa idea de Marx sobre las cooperativas obreras que fomentaba Bismarck en Alemania y dividían a la clase obrera. Entonces no son chicanas, son problemas profundos que hacen a la coherencia y a la unidad de la clase trabajadora. Bien, fíjense ustedes que esto está en toda la tradición del marxismo, de Engels, de Lenin, de Trotsky, el factor disolvente que ha tenido la corrupción al interior del movimiento obrero.
tercera cuestión breve que quiero decir. El problema precisamente yo he debatido esta cuestión de entronizar el acelerador. La idea del acelerador es, tenemos alto crecimiento y va a venir por eso la inversión. Pero si esto no se ha cumplido. Aquí, en los años, ahora que se han revisado con las nuevas bases 2004 y se sabe realmente cuál fue la proporción de la inversión en el PBI, ha sido baja. 2 años solamente rondó el 20% del PBI. Digo esto porque yo a vos te escuché decir por televisión que la prueba de la solidez del modelo, esto hace 2 años o 3 años, era que la inversión con relación al PBI estaba arriba del 22-23%. Ahora cuando se revisan las cifras, resulta que en 2 años solamente rondó el 20% y después empezó a estar entre el 17 y el 18,5%, no se mueve de ahí. Y, sin embargo, el consumo público y privado representa el 80% de la demanda. Entonces aquí hay problemas más graves que tienen que ver, insisto, con la lógica del capital. Y vos mismo lo acabas de decir, cuando decís, incluso hay capitales que se han ido del país o han dejado de invertir cuando se les pone el corralito, cuando ven problemas o cuando no ven un horizonte. Ahora, esto no significa adherir a ninguna lógica neoliberal, para empezar, porque el marxismo nunca dijo que la tasa de interés sea la determinante de la inversión. Jamás dijimos eso. Entonces hay que discutir con los argumentos que damos, porque si nos quieren atribuir el argumento que no damos, es muy fácil querer rebatir, ¿no? Pero esto no es rebatir. Hay que escuchar los argumentos. El argumento central que plantea el marxismo es que la inversión depende de las posibilidades de explotación de la clase trabajadora. Y eso es lo que exige el capital. Y ese es el problema por el cual no puede haber gobiernos izquierdistas marxistas o ministros izquierdistas marxistas, porque tendrían que, en última instancia, responder a las necesidades del capital. Agustín, para meter, me interesaba recoger un par de elementos de lo que mismo que estaba diciendo. Digo, volviendo desde atrás, yo coincido en que la teoría, digamos, de que la demanda ha sido un motor de la inversión, o que eso alcanzaba, digamos, yo creo que los números efectivamente muestran eso, digamos, algunos años se llegó a 22-23% del PIB de inversión, que no era consistente con el 8% de crecimiento, no era consistente con las tasas de ganancia enormes de la economía, y que no fue un problema que no era observable, digo, lo más importante, digo, más allá del discurso, digamos, se ha hablado durante estos años de reindustrialización, se habló de un modelo de crecimiento sostenible. Ahora se estaba viendo que no había inversión y que buena parte de la rentabilidad enorme, y sobre todo de las grandes empresas, tenía como destino el giro al exterior, ya sea por remesa de utilidades de las empresas extranjeras o por fuga de capitales, en el caso de capital local, y se consideró que era un problema con el que se podía convivir, digamos. O sea, se tomaron medidas o se intentaron poner trabas en 2012, cuando ya se habían fugado 100.000 millones de dólares, cuando las empresas extranjeras habían girado ya 70.000 millones de dólares, y cuando la tasa de ganancia misma empezaba a declinar, digamos. Entonces, no solo por un lado la idea del acelerador, digamos, quedó bastante refutada por las tasas de inversión, sino que se puso en evidencia, digamos, que un modelo que intentaba compatibilizar altas ganancias, una cierta mejoría de los ingresos, pero con un techo puesto en 2001, que siempre fue parámetro, digamos. Por ejemplo, los salarios, siempre el parámetro que se mide era 2001, y solamente un sector de los trabajadores privados superó esa vara, digo, los estatales están muy por detrás y el trabajador precario también. Bueno, ese modelo se pudo sostener mientras el excedente externo era suficiente. Ahora, cuando eso empezó a caer, la fuga de divisas, la baja inversión y demás, empezó a volverlo maltrecho, digamos. A mí, por otro lado, digamos, por lo que planteabas del INDEC, yo creo que también es un punto importante y que hace un poco a la lógica que planteaba de las empresas públicas manejadas por el Estado y donde actúan agrupaciones como la Cámpora. Digo, ahí claramente, digo, más allá de cuál es la vocación que lo motivó, digamos, claramente hubo una patota que desplazó a distintos sectores de trabajadores, entre otros los que medían los precios, y puso a gente, digamos, que no se ocupó de medir los precios, sino de difundir un índice basado en poca credibilidad. Digo, más allá de la motivación, claramente destruyó un termómetro y fue utilizado algunos años para dibujar el tema de precios. Por ejemplo, en 2007 fue un año donde claramente los salarios terminaron perdiendo contra los precios,
y ese año no se fue poco notorio porque había recién empezado la intervención y se notaba poco. Ahora después, en los años siguientes, fue parte de los problemas que terminaron dinamizando la propia inflación, la inexistencia de estadísticas serias. Bueno, puedo tomar un par de cosas. Digo, primero, la crítica a las empresas manejadas por el Estado me preocupa, porque puede ser funcional a ideas de derecha de ver con malos ojos empresas manejadas por el Estado, argumentando con cuestiones como puntero de la cámpora o patota, lo que sea, que no conozco, no me constan, pero no importa. Digo, sin meterme con eso, no, pero déjame terminar un par de cosas. Sin meterme con eso, porque puede terminar siendo funcional, es peligroso, ¿sí? Bueno, entonces está mal que las empresas estén en manos del Estado. Otra cuestión, con respecto a la inversión y al freno de la inversión en el último tiempo, hay un tema distributivo también en el freno de la inversión en el último tiempo, digo, y hay una cuestión de disputa por puja distributiva. Digo, me parece que sectores empresarios acostumbrados, internacionales o locales, acostumbrados a tener rentabilidad excedente, excesiva en países como el nuestro, hoy está enfrentando una situación donde, por poner a la distribución del ingreso en el centro de la escena, como decía antes, se prioriza esa cuestión distributiva, el salario gana participación dentro del ingreso total y eso empieza a disputarle espacio a la rentabilidad empresaria. Y ahí empieza a aparecer también un problema que pone el freno. Por eso hablo de la batalla cultural, por eso hablo de la necesidad de regular, exigir reinversión en ciertos sectores y volver a dinamizar la inversión. Obviamente que no alcanza solo con eso, digo, es condición necesaria el tema de mantener fortalecido el mercado interno, inducir a través de las políticas fiscales el consumo y la demanda, no suficiente. Después hay que hacer otras cuestiones y hoy creo que parte del conflicto que estamos viviendo y el freno es también por una cuestión clave de puja distributiva. Y una cosita más con esto que yo retomo que sí, creo que es una chicana, lo de las Islas Seychelles, porque además estamos usando un argumento de Jorge Lanata en un programa de televisión que toma una escala de un avión. Me parece algo ridículo tomar como argumento algo tan chiquito para decir que Argentina hoy tiene un alineamiento con los mercados internacionales en un país, y ahí te tomo lo de la soberanía, que está enfrentando a los mercados internacionales, enfrentando la postura de los fondos buitre, liderando la discusión en el plano internacional en relación a las reestructuraciones de deuda, a lo que hacen los fondos buitre, cuando todos o muchos sectores en Argentina decían que había que ir a arreglar y había que pagar eso porque nos íbamos al fin del mundo. Argentina se plantó frente a esa situación, desendeudó a la economía, ese desendeudamiento generó recuperación de la soberanía económica. Hoy podemos discutir acá si aceleramos la inversión estimulando el consumo o no, o si el déficit fiscal es grande, es chico, pero tenemos soberanía económica, las decisiones las tomamos puertas adentro y eso se rompió. Y el problema que hoy enfrentamos con los fondos buitre tiene que ver con haber enfrentado al gran poder, al capital financiero internacional, justamente, que ve una amenaza en un país que se desendeudó, que recuperó la soberanía económica, que creció y que los enfrenta como los enfrenta Argentina. Eso me parece un hecho mucho más grande para mostrar cuál es la postura que hoy tiene Argentina frente a estos mercados que tomar un caso puntual que toma un periodista muy cuestionado en Argentina con una escala de un avión. Me parece algo muy chiquito al lado de lo otro. Antes de que le responda Rolando, Martín, ¿vos cómo ves toda esta cuestión? Porque se habló del INDEC, ¿vos qué opinión tenés? No, lo del INDEC es indefendible y... Yo no lo defendí. No digo pero ni me meto en eso porque me parece no solamente destrozaron el índice de precios, sino que se destrozó el sistema estadístico nacional. Me parece, ahí hay un tema. Yo quería retomar el discurso de la presidenta y decir dos cosas. Ajá. La primera es, si vos haces una película de la posconvertibilidad del kirchnerismo, por ponerle algún nombre, la distribución del ingreso crece fuerte y recupera niveles previos a la gran devaluación hasta el 2007-2008. Después hay un estancamiento muy marcado. La economía argentina, como se dijo, dejó de crear puestos de trabajo hasta 2007-2008. Por lo tanto, me parece que lo que hay que discutir ahí es por qué se estanca la distribución del ingreso cuando el gobierno está haciendo y está metiendo mucha ficha a una política de redistribución. Yo creo que ahí hay un tema estructural que tiene que ver con los límites que esta estructura productiva y esta forma de insertarse Argentina en los mercados mundiales le pone de la mano de los salarios bajos a escala mundial a la distribución del ingreso. Eso es un elemento. Me parece que plantear esto como un modelo de desarrollo con inclusión, bueno, si vos mirás toda la película, como que hay matices importantes que te invitan a discutir lo estructural, que me parece que es lo que está faltando. Y el otro tema, el de la soberanía. A mí me parece que es cierto lo que plantea Agustín, que no es como en la década de los 90, donde los dólares que te ayudaban eran financieros. Pero si todo lo que nosotros planteamos en la primera parte es correcto, que yo creo que sí, que vos, a pesar de todo lo que se creció, desembocaste indefectiblemente un escenario de restricción externa, esas divisas vienen de algún lado. Y ese lado tiene que ver
con los sectores más vinculados a los recursos naturales y a las ventajas comparativas, que en mi visión son los grandes ganadores del modelo desde el punto de vista de su centralidad estructural, son los dueños del combustible que necesita la Argentina para funcionar, y también desde el punto de vista del movimiento y la apropiación del excedente. Entonces, volviendo a estas discusiones, me parece que hay que tener en cuenta estos dos elementos estructurales, por lo menos para mí es importante en estas discusiones. Primero hay una estructura productiva que le está marcando límites objetivos a la capacidad de la economía de sostener una redistribución del ingreso, y eso no es claro ahora, sino que es clarísimo desde 2007-2008 en adelante. Y el segundo elemento es este otro, cuando vos discutís sobre esta pregunta por la soberanía nacional y demás, en la medida en que por todo lo que se fue hablando acá, vos consolidaste un país dependiente, con estos déficits en el plano industrial, con estos niveles de extranjerización, de fuga de capitales, etcétera, está diciendo que los dueños de los dólares tienen un poder político y una centralidad estructural fenomenal. Entonces me parece que ese es otro elemento a plantear en esta discusión. Esteban, y Rolando después también habías pedido la palabra. Bueno, algunas cosas muy cortas, digo. Por un lado, respecto a las empresas públicas, yo digo, nosotros, en particular la izquierda, una izquierda que está muchas veces participa de los sindicatos en esas mismas empresas y demás, nos hemos cansado de plantear, en particular en aerolíneas, lo mismo hemos dicho en YPF y en otras empresas, que lo que nosotros planteamos, sobre todo cuando se trata de empresas de servicios públicos y los servicios públicos en general, es empresas públicas estatales bajo control de los trabajadores, digamos. O sea, ahí al revés, digamos, en la Cámpora lo criticamos porque más bien, al igual que YPF, se maneja como una sociedad, a lo sumo presenta balances y los trabajadores, salvo algún sector de la burocracia sindical que participa de los directorios, no tienen voz, digamos. Y eso se ve, bueno, en toda una serie de conflictos, digo, ahí en particular en las empresas, digamos, de aerolíneas, viene habiendo conflictos en los últimos tiempos, justamente se ve que hay más bien una hostilidad, digamos, hacia sectores de los trabajadores. Digo, eso para dejar en claro, digo, no hay ningún tipo de crítica, por lo menos de la idea nuestra, hacia la idea de empresas públicas, sino hay una idea hacia que esas empresas no sean gestionadas por sus propios trabajadores, que es algo que más bien, si uno mira la política del kirchnerismo, no tuvo una política sistemática de recuperación de empresas, y las que recuperó no fueron, digamos, en ninguna hubo participación de los trabajadores. La mayoría de las que pasaron a ser empresas públicas de vuelta fueron empresas que estaban en crisis, no empresas que se quiso tomar por cuestiones estratégicas. La excepción puede ser YPF, y se mantuvo cuando se pudo el esquema de sociedades anónimas y demás, y ninguna participación de los trabajadores. Eso por ese punto. Yo después digo, respecto de las ideas de lo que iba a ser este bloque, digamos, como para meter algunos bocados de eso, digo, me parece a mí que el conflicto con los buitres, antes que nada, expresa que cuando se hizo el canje de bonos en 2005 se volvió a hacer la prórroga de soberanía, que había sido la forma en la que se hicieron todos los contratos de empresas de servicios públicos, lo que estaba garantizado en buena parte de los convenios de inversión, de los tratados bilaterales de inversión firmados en las décadas previas, y una cláusula que está en la emisión de buena parte de los bonos de los 90 y en estos bonos que se canjearon, que es la que da soberanía a las cortes externas para actuar sobre la deuda, digamos, porque si Griesa pudo bloquear los pagos de los bonos actuales, es porque esos bonos se habían canjeado y se le había vuelto a dar soberanía al extranjero, digamos, que es algo que el kirchnerismo aceptó digamos, plenamente, y que es uno de los aspectos que queda en evidencia, digamos, donde el discurso de soberanía que pretende tener muestra, digamos, por decirlo de alguna forma, de hilacha. Pero eso es, si se quiere, incluso un detalle, digamos, porque más bien, si uno mira los últimos 2 años de política kirchnerista, digamos, uno observa que uno de los puntos más importantes y que probablemente va a tener un gran impacto en la economía argentina es Vaca Muerta y la nueva ley de hidrocarburos, digamos, una ley de hidrocarburos que fue criticada por ser demasiado concesiva, nada menos que por diputados del PRO. O sea, diputados del PRO que son insospechables de antiimperialismo, incluso son insospechables de ser enemigos del capital financiero, hicieron una cuenta y dijeron que más o menos Argentina pierde de ganar probablemente en los próximos 25 o 30 años 400.000 millones de dólares por todo lo que significa ese acuerdo, es decir, un monto más que considerable que se estaría sacrificando por determinadas concesiones que hace el gobierno que son innecesarias y que están presentes en toda una serie de convenios, digamos, de las últimas décadas que el kirchnerismo continuó, como lo que mencionó Rolando al principio del sector de la minería
y demás. En ese sentido, son aspectos que me parece que desde el punto de vista de la soberanía muestran, digamos, que lo que decía antes sobre los tratados bilaterales de inversión, también muestran, digamos, un discurso donde efectivamente, digamos, si uno mira la política kirchnerista, fue, sobre todo en lo gestual, fue muy opuesta a lo que eran las relaciones carnales de los años 90. Eso tuvo algunas consecuencias prácticas, algunos momentos donde hubo gestos más distantes del imperialismo, no siempre, digamos, cuando el gobierno denunció a Irán, digamos, antes de hacer el pacto, estaba haciendo una política que era en sintonía con Washington, digamos, o sea que no es que siempre fue un gobierno distante de lo gestual del imperialismo. Ahora en lo económico es donde más bien se ve que hubo un recostamiento en determinadas empresas para sectores clave, se confió en el capital extranjero para desarrollar vaca muerta ahora, así como antes durante buena parte de la década kirchnerista se siguió confiando en Repsol como empresa para manejar YPF, hasta que el vaciamiento era insostenible y la crisis energética era muy fuerte. Eso, y después me gustaría meterme más en el tema distributivo, pero lo dejaré en todo caso para después, pero solamente hay dos datos que me parece que pintan de cuerpo entero, o que son bastante salientes, de mostrar los límites, digamos. Yo coincido, digamos, que la Argentina dependiente atrasada, como planteaba Martín, pone límites a los aspectos que puede haber de mejoría de la redistribución, y eso es algo que el kirchnerismo pretendió que no era así, digamos, o sea, tuvo una política de que había un cambio estructural y demás, negando las bases del capitalismo dependiente y sosteniendo la idea de que la mejora que se estaba dando después de la caída de 2001 podía sostenerse paulatinamente. Ahora, si uno mira unos datos, digo, en los últimos 2 años el kirchnerismo hizo un gran discurso de que los trabajadores que ganan 15.000 pesos son privilegiados, digamos. Cuando, si uno mira las estadísticas de diciembre de este año, tomando los datos de la Junta Interna del INDEC, la canasta de una familia tipo es de 12.500 pesos, es decir, 15.000 pesos está unos miles de pesos por arriba de una canasta tipo, digamos. Entonces es dudoso hablar de un privilegio de alguien que gana esa plata. Pero es cierto que lo es si uno mira que el 70% de la población, según la última dato del INDEC, gana 7.500 pesos, digamos. O sea que efectivamente ganar algo más que lo que cubre una canasta familiar se transforma en un privilegio en lo que deja el kirchnerismo, digamos, en el año 2014, no en el año 2003, 2004, sino en el 2014. Y esto, no me voy a meter mucho, pero digo, me parece que tiene que ver con la política ambivalente que hubo en el terreno distributivo, digamos. Por un lado se subió del piso, hubo políticas hacia los sectores de más bajos ingresos que efectivamente elevaron el nivel de ingresos de los sectores más bajos. Ahora, si uno lo mira, eso fue acompañado del terreno laboral de sostener la flexibilización. Tomada habla de 50 leyes laborales que se modificaron en el Ministerio de Trabajo. Bueno, pero esas 50 leyes laborales que se modificaron no atacaron el corazón de la flexibilidad, que estuvo en todos los convenios que siguió homologando el Ministerio durante estos años, estuvo en buena parte de las leyes que garantizan contratos a término, polifuncionalidad, y estuvo en el trabajo en negro que tiene y distintas formas de trabajo precario que tienen al propio Estado entre uno de los principales empleadores precarios, digamos. Rolando, vamos a pasar a un tercer bloque, pero querías responder algo. Sí, brevemente. A ver, aquí cuando... yo soy marxista, y los marxistas criticamos al Estado capitalista, y el Estado capitalista es tan explotador como el capital privado, y es tan enemigo nuestro como el capital privado. Entonces, nuestra crítica al Estado capitalista y al capitalismo de Estado no tiene nada que ver con la derecha. ¿Qué tiene que ver esto con la derecha? Es otra perspectiva, hay que acostumbrarse a discutir con diferentes voces. El capitalismo de Estado en sí mismo no es progresivo. Es progresivo si está articulado en un plan de desarrollo, si fortalece a la clase trabajadora, si permite un desarrollo de las fuerzas productivas, si no tiene nada de progresivo. Entonces, yo analizo el capitalismo de Estado en relación a eso. Y si el capitalismo de Estado sirve para dividir a la clase trabajadora, yo lo llamo reaccionario. A ver si se queda claro. En sí mismo, a ver, Franco fue estatista. Y era una dictadura de derecha. Entonces, en sí mismo el capitalismo de Estado no define nada. Bismarck era estatista y llegó a haber socialistas estatistas bismarckianos. Y Marx les tuvo que decir, le tuvieron que decir esto no tiene nada que ver con el socialismo. Un burócrata del Estado que se enriquece a costilla de los negociados del Estado es alguien que se apropia de plusvalía generada por los trabajadores. Puede ser por el capital privado o puede ser por el capital
por el capital estatista o estatal o estatizado. Pero en última instancia está respondiendo a la misma lógica. Esto por un lado. Segundo lugar, cuando yo me refería a la relación con el capital financiero internacional, hablé de la clase dominante argentina, no de Argentina, porque los trabajadores no tienen nada que ver con esto, pero sí de la clase dominante en general. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en realidad, y esto no se dice mucho, porque aquí pareciera que la deuda externa apareció de la nada. Vino de Marte la deuda externa. En realidad, ¿cómo surgió la deuda externa? La deuda externa, y ahí en esto hay un trabajo de Cefidar muy interesante, la deuda externa sirvió para financiar la fuga de capitales del país. Precisamente se puede hacer la correlación de cómo crece la deuda externa a medida que va aumentando la fuga de capitales. ¿Por qué no creció en esta década? Porque se financió fuga de capitales con el superávit genuino que viene de los altos precios que hubo de la soja y del maíz. Pero ahora se vuelve a tomar deuda, y se está tomando deuda al 9% en dólares anual, 9% en dólares anual. ¿Pero qué me vienen a decir? Esta es la lucha contra el capital financiero internacional, es lucha contra el capital financiero internacional, colocarle deuda a Venezuela que se llegó a colocar al 14 y pico %. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, cuando uno critica esto, te dicen, no, pero eso es la crítica de la derecha. ¿Qué crítica de la derecha? Es la crítica del marxismo. Lo que pasa es que en el marxismo estamos en contra tanto de toda forma de capitalismo y de explotación, porque estamos luchando por la liberación de los trabajadores. La liberación de la explotación es otra perspectiva completamente distinta. Dos cosas. Coincido con lo que dice Martín sobre el tema de distribución del ingreso. Fíjense que esto tiene que ver de nuevo con la acumulación. Es decir, en la medida que se fortalece socialmente la clase trabajadora, toma posiciones para negociar en mejores condiciones una parte del valor que la propia clase trabajadora genera, porque esto, aparte, no es un regalo que viene porque es bondadoso el gobierno, no, estas son las relaciones de clases que en una fase de ascenso del ciclo económico, la clase trabajadora, históricamente, esto no tiene que ver tanto ni con gobierno de derecha ni de izquierda, la clase trabajadora mejora sus posiciones negociadoras, logra mejorar entonces su situación, y cuando viene la fase de estancamiento, crisis, etcétera, generalmente tiende a declinar o estancarse. Y esto es lo que está sucediendo en estos momentos. Bien, con un último dato, dato del INDEC de diciembre, la mediana del ingreso estaba puesto en 5.500 pesos en ese momento. Ex trabajadores del INDEC con la canasta antigua, con los insumos antiguos de la metodología, planteaban en ese momento que la canasta básica tenía que ser de 6.400 pesos. Es decir, la mediana estaba ahí puesta. Que esto entonces se refleja en los datos que tenemos de pobreza, que estarían en el 26, 27, 28% que está dando la UCA, bien, para no hablar la que da Lozano, que es mayor todavía, pero que condice también con otros datos. Por ejemplo, la asignación universal por hijo está comprendida al 30% de los chicos. De la población etaria es el 30%. Bueno, más o menos los datos todos tienden a coincidir. Si esto es así, estamos en un nivel de pobreza similar a la que había en la mitad de los 90. Queda planteado para un tercer bloque algunas cosas que se dijeron: deuda externa, déficit fiscal, la situación de la inversión y los índices sociales de pobreza, de empleo, de salario. En el tercer bloque vamos a hablar de las perspectivas, ya que viene un cambio de gobierno en términos económicos. Nos va a quedar corto el programa, ya lo sabemos, vamos a tener que hacer otro o un par más, pero bueno, por lo menos está interesante el debate, y en un próximo bloque hablamos de las perspectivas económicas de cara al próximo periodo político.